Bueno, muy buenos días con todos. Vamos a presentar nuestro tema de exposición, que es planes y normativas de gestión. Nuestro grupo está integrado por Córdoba Darwin, Herrera Andy y mi persona Brian Ango. Bueno, como primer punto tenemos los riesgos laborales, que nos dice que es un sector de automoción que ha evolucionado muchísimo en estos últimos años debido al enorme gasto e investigación y desarrollo en todos los apartados de vehículos, con que se ha conseguido maximizar el rendimiento de los motores y mejoras amplias en carrocería, reduciendo a su vez el impacto medioambiental. Esto provoca que el sector tenga que adaptarse a notables incrementos de componentes nuevos, tanto mecánicos como para fabricación de piezas metálicas y de igual forma para la fabricación de reparación de vehículos, y esto genera riesgos nuevos que deben de evaluarse. Después tenemos lo que serían las normativas de riesgo laboral. Nos dice que la siniestralidad laboral, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son sin lugar a duda las más negativas dentro de la lacra que nos rodea en el trabajo. También nos dice que la prevención de riesgos laborales es la disciplina que busca promover la seguridad y salud de los trabajadores. En el Ecuador tenemos al Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, que nos habla sobre cómo prevenir los accidentes y cómo controlar los riesgos que se presentan dentro del trabajo. Pues la misión que tiene este instituto pues, es gestionar, evaluar y controlar la implementación de sistemas de gestión de seguridad en los centros de trabajo de las empresas, instituciones públicas y privadas, a través de la emisión de normativas, guías técnicas e instrumentos que permitan la implementación de sistemas de gestión y el cumplimiento de normativa jurídica vigente en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. Como objetivo tiene esta institución tiene mejorar las condiciones de los trabajadores referente a seguridad y salud en el trabajo. De igual forma, tiene como objetivo disminuir las lesiones y daños a la salud provocados por el trabajo, mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con visión preventiva. Tenemos algunas leyes nacionales como son el Código de Trabajo, la Ley de Minería, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, entre otras. De igual forma tenemos las normas técnicas INEN que nos hablan sobre las prácticas que debemos usar en los distintos instrumentos que nos ayudarán a prevenir un accidente en el trabajo, como es pues la práctica de limpieza y desinfección, extintores portátiles y estacionarios contra incendios, que nos habla en la norma INEN 731. Entonces son algunas normas técnicas que tenemos en el Ecuador para prevenir accidentes en el trabajo. El objetivo de la LPRL, que es la prevención de riesgos laborales, pues la prevención de riesgos laborales se entiende como una prevención al conjunto de actividades o medidas adoptadas previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. También nos habla sobre los siguientes principios generales que busca esta LPRL, que son evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se pueden evitar, combatir los riesgos en su origen, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que extrañe poco o ningún peligro. También nos dice que debemos de adoptar medidas que antepongan la protección colectiva al individual. Dentro de los riesgos laborales, nos dice que un riesgo laboral está referido a la posibilidad que un suceso ocurra y por tanto está enmarcado en el intervalo de tiempo anterior al suceso en sí. A más riesgo, más posibilidad hay que el suceso, en este caso el accidente, ocurra. Está directamente relacionado con el entorno de trabajo, las condiciones y las medidas de protección establecidas. El accidente de trabajo
el accidente de trabajo o accidente laboral. Nos dice que es toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Nos habla también que estos últimos serían los accidentes llamados intere para diferenciar los accidentes de trabajo de las otras agresiones a la salud y bienestar de los trabajadores como consecuencia de su trabajo. Nos fijaremos en la dureza del agresivo y la velocidad de la producción del daño. Pues de forma general y teórica se considera como un accidente el resultado del contacto entre dos fuentes de energía en las cuales una predomina sobre la otra. De igual forma tenemos las enfermedades profesionales. La enfermedad profesional es aquella que contrae la persona durante la realización de su trabajo como consecuencia de su exposición a sustancias peligrosas. Nos habla también de distintos grupos de enfermedades o tipos, se los podría llamar, pues, que están divididas en 6 grupos. El grupo 1 nos habla sobre las enfermedades causadas por agentes químicos. El grupo 2, las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. El grupo 3, las enfermedades causadas por agentes biológicos. El grupo 4 nos habla sobre las enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados. El grupo 5 nos habla sobre enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en algunos de los otros apartados. Y por último, el grupo 6 nos habla sobre enfermedades causadas por agentes carcinogénicos. Como por último tenemos las responsabilidades, tanto de los empresarios como de los trabajadores. Los empresarios, pues, es el personal directivo en el caso de las grandes empresas, pues son los sujetos principales respecto al deber de la seguridad. Por lo tanto, deberán cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, ya que su incumplimiento conlleva sanciones administrativas. Mm, las responsabilidades, en cambio, de los trabajadores, pues, por sus deberes respecto a la seguridad y salud laboral, desde el punto de vista legal, es menor que la de los empresarios. El trabajador es el destinatario principal de la protección que proporciona la normativa y en este sentido no tiene que ser especificado de seguridad que no sea el de contribuir en medida de sus posibilidades a la aplicación de las medidas que establezcan. Pues los trabajadores deben tener una formación y siguiendo las instrucciones del empresario deberán cumplir las siguientes indicaciones, pues usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza, los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y en general, cualesquiera otros medios con los que se desarrolle su actividad. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados. Contribuir con el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajos en el trabajo. Cooperar con el empresario para que se pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no extrañen riesgos por la seguridad y la salud de los trabajadores. Pues el incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos tendrá la consideración del incumplimiento laboral a los defectos previstos en el estado de los trabajadores o reglamentos de régimen interno de cada empresa. Equipos de protección en los talleres de reparación de vehículos. El principio fundamental de la aplicación de medidas de prevención apunta por eliminar los riesgos en su origen. Sin embargo, no en todos de los casos es posible hacerlo, ni reducir su magnitud. Por esta razón se han implementado dos tipos de equipos de protección, de manera colectiva y de manera individual. Ahora bien, ante un peligro potencial no basta con dar un equipo de protección individual al operario. Hay que evitar este riesgo con una medida que proteja al conjunto de la población expuesta, complementando tales medidas con equipos de protección individuales específicos. Equipos de protección colectiva.
Se entiende por protección colectiva aquella técnica de seguridad cuyo objetivo es la protección simultánea de varios trabajadores expuestos a un determinado riesgo. Estos son algunos de los ejemplos de protección colectiva: sistemas de ventilación, resguardos de maquinaria, extintores de incendios, señalizaciones de indicativos, barandillas, escaleras, orden y limpieza, entre otros. Equipos de protección individual. Como anteriormente se mencionó, los equipos de protección colectiva ayudan a un cierto grupo de personas frente a un riesgo en común, pero estos equipos no están sujetos al cuerpo humano. Por lo tanto, estos equipos de protección individual son destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad. Entre ellos tenemos la protección obligatoria de la vista, protección para la cabeza, protección del oído, protección obligatoria de vías respiratorias, protección para los pies, para las manos, protección del cuerpo, protección de la cara, protección individual obligatoria contra caídas, vía obligatoria para peatones y obligación general. Características de los equipos de protección personal. Estos deben ser de uso individual. Han de ser certificados según la norma europea, marcado C. Han de ajustarse a la anatomía del usuario para una mayor comodidad. Cada usuario debe ser instruido sobre las características de los equipos que se le entregan, de sus posibilidades y de sus limitaciones. Han de ser mantenidos y conservados correctamente. Son responsabilidad del usuario y han de ser controlados por el empresario. Ahora bien, hay varias formas de clasificar a los equipos de protección individual, pero la variante más utilizada es la que se basa en si la protección es integral o parcial. Medios parciales de protección son aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que actúan preferentemente sobre partes o zonas concretas del cuerpo. Entre ellas tenemos la protección del cráneo, en que tenemos los cascos de seguridad, protección de la cara y el aparato visual, que tenemos la careta visual, protección del aparato auditivo, los tapones auditivos, protección de las extremidades inferiores, que son los calzados de seguridad, protección de las extremidades superiores, que son los guantes, protección de las vías respiratorias, las mascarillas o máscaras. Medios integrales de protección son aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan sobre partes o zonas determinadas del cuerpo. Es decir, estos medios de protección nos ayudan a cubrir toda la zona completa del cuerpo. Entre ellos tenemos la ropa de protección, prendas de señalización o de alta visibilidad, cinturones de seguridad anticaída y protección frente a riesgos eléctricos, en donde se subdivide entre pértigas, alfombras aislantes y banquetas aislantes. A continuación vamos a hablar acerca de la gestión de residuos. Los talleres de reparación de vehículos, como cualquier otra actividad industrial, generan residuos que participan en la contaminación del medio ambiente. Es por ello que existe todo un marco legal para la correcta gestión de los mismos, con el objetivo de minimizar el impacto en el entorno y los seres vivos. Pero, ¿qué es lo que se considera un residuo? Un residuo es todo material o sustancia que cumpla una de los siguientes casos, ya sea si su poseedor se desprende de él o bien tiene la intención o obligación de desprenderse de él, o si dicho material o sustancia está registrada en la lista europea de residuos. Después tenemos la clasificación y almacenaje de residuos según características de peligrosidad. Los residuos que se generan por la actividad industrial, o en este caso los talleres de mantenimiento de vehículos, se pueden clasificar como eh, no peligrosos y peligrosos. A continuación vamos a ver más detalladamente cada uno de ellos. Residuos no peligrosos pueden ser el papel, cartón, plástico, cristal,
o otros materiales que en nuestro caso en nuestro taller de mecánica rápida sería la chatarra metálica, los paragolpes y otros elementos plásticos del vehículo, el parabrisas, las lunas, los neumáticos, la madera de gran volumen de vales o embalajes, desechos de pintura como botes, catalizadores secos, etc. Y los residuos peligrosos, que en su mayoría son inflamables, explosivos o irritantes, como el PHI, que es un explosivo, el H2, carburante, el H3A, el H3B, el H4. Básicamente los compuestos que inician con H o que poseen la H son muy peligrosos. Y a continuación tenemos una tabla en la cual podemos identificar los diferentes códigos H. H1, que es un explosivo, la letra S, si tenemos su pictograma, el código H, HB, la palabra de riesgo corrosivo, su letra C. Como podemos ver, tenemos todos los materiales que están explosivos, corrosivos, infecciosos o mutalágenos, irritantes, nocivos o tóxicos, como son H2, H3SAM, H3B, H4, H5, H6, H7 y así sucesivamente hasta el H14, que es peligroso para el medio ambiente. Estos son algunos de los residuos más peligrosos más comunes, que en nuestro caso sería el líquido de suspensión, el anticongelante, frenos y dirección, aceites del motor y la caja de cambios, filtros de aceite y combustible, los filtros de cartón activos, el airbag no activados, catalizadores, disolventes y pinturas, el gas de aire acondicionado, taladrinas y combustibles, tóner y cartuchos de tinta y las pilas. Aquí tenemos una tabla en la cual podemos observar que la transformación posible de los diferentes productos o residuos generados en el taller. Como son el papel y el cartón, el modo de separar sería en bolsas, cajas u contenedores y su posible transformación o actividad posterior después de su vida útil sería el reciclado y se obtiene nuevamente papel y cartón. Plásticos para golpes sería en un contenedor o pales, de igual manera el reciclado, y se podría generar con él otras piezas de plástico. Los cristales de los parabrisas, que de igual manera se debe mantener en contenedores o pales, después su transformación, la trituración, y se puede fabricar fibra de vidrio o botellas. La madera en contenedores o pales, incineración, valorización energética, los neumáticos que se almacenan en pales, después se prosigue en la trituración y se puede producir nuevos neumáticos, combustible o cementeras. Y la chatarra no contaminada, que se almacena en un contenedor, puede reciclarse y puede transformarse en acero. Después, en este caso, tenemos una etiqueta, la cual nos permite identificar los residuos peligrosos. Tenemos el código de identificación de residuo en esta parte, en donde nos da la información que aparece en el documento de aceptación, el nombre del residuo, según la lista europea de residuos, el nombre, dirección, datos del titular como tal del residuo, que indica los datos completos del titular o producto que se desecha, y la fecha de envasado, que se anota la fecha de inicio del envase de residuo, y el pictograma de peligro, que incluye uno o varios pictogramas dependiendo del residuo que sea. A continuación vamos a ver el almacenamiento. Los productores dispondrán de zonas de almacenamiento temporal de los residuos tóxicos y peligrosos para su gestión posterior, bien en la propia instalación siempre que esté debidamente autorizada, bien mediante sucesión o una entidad gestora de los residuos, es decir, que tengan otra entidad que recoja estos residuos y después los deposite en contenedores adecuados. Por ejemplo, la ubicación de temporal de residuos en el exterior de las instalaciones bajo cubierta, es decir, bajo techo, en el exterior de las instalaciones con envases herméticamente cerrados o en el interior de propias instalaciones en contenedores adecuados. También el regulamiento de la zona que debe tener diferentes envases, tanto para el bordillo contra posibles derrames de sustancias líquidas. Aquí podemos ver, esta sería una reja la cual absorbe todo el líquido, situado lejos de la red común de saneamiento, suelo de cemento u hormigón para asegurar la impermeabilidad. Y en nuestro caso, en nuestro taller, como está el suelo hecho de adoquines, tenemos estos contenedores en lugares correctos. Protegido con cualquier cubierta en caso de lluvia, ya que ese líquido va a ser más contaminante para el medio ambiente. Ahora vamos a ver la calidad y gestión ambiental.
La gestión ambiental se entiende dentro del sistema de gestión de calidad total de la empresa, orientada a establecer los procedimientos, medidas y acciones que satisfacen los requerimientos ambientales. Tenemos las diferentes normas de definición de procesos en los talleres de mantenimiento de vehículos. Tenemos la norma ISO, que es la Organización Internacional de Normativa. El trabajo de preparación de las normas internacionales normalizan a realizar a través de los comités técnicos de ISO. Estas son reconocidas en toda la empresa para establecer la definición de calidad de los procesos que añaden en los talleres. Y establece una serie de definiciones de conceptos muy utilizadas en las políticas de la gestión de calidad de los procesos de la empresa. En sí, la norma ISO, tenemos diferentes normas ISO, las más importantes 9001 y la 9004, que la 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad que puede utilizarse en la aplicación interna por organizaciones para certificación o con fines conceptuales. La norma ISO 9004 que proporciona orientación a la dirección para que cualquier organización logre el éxito y proporciona un enfoque más amplio sobre la gestión de calidad que la ISO 9001. Trata las necesidades y las expectativas de todas las partes interesadas y su satisfacción mediante la mejora sistemática y continua del desempeño de la organización. Normativa de gestión ambiental específica en los talleres. Hoy en día una gestión correcta del medio ambiente se ha convertido en un punto clave para el éxito de toda empresa, y los talleres no con una excepción. Para reducir estos impactos se diseñan y aplican medidas correctivas técnicamente viables y compatibles con los intereses económicos de la empresa. No solamente ayuda a reducir el impacto del medio ambiente, sino que también ayuda a mejorar la eficiencia e imagen de la empresa, evitando a su vez costes complementarios por una mala gestión y sanciones administrativas por incumplimiento de la ley vigente. Tenemos los diferentes focos de impacto que para estudiar la normativa actual de obligado cumplimiento en referencia a la gestión ambiental que afecta a los talleres se estudiarán los distintos focos de impacto como la contaminación de atmósfera, la contaminación de suelo, la contaminación de agua y la generación de residuos. La contaminación de atmósfera, la generación de energía para el funcionamiento de instalaciones por el medio de combustión y las actividades de pintado. Y sus derivados son los focos principales de este tipo de contaminación. Existen diferentes leyes y normativas y decretos, como la Ley 34/2017 de calidad de aire y protección de la atmósfera. En sí, los reales decretos, todos se basan en este caso en verificar que la empresa busca la menor contaminación para la atmósfera. Contaminación de las aguas. Las diferentes normativas que se aplican son el Real Decreto Legislativo 1 del 2001, del 20 de julio, por el que se aprueba el texto de refundido de Ley de las Aguas, el Real Decreto 849 1986, otros reales decretos sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de agua. Y la contaminación de suelo, que las sustancias y materiales como aceites, disolventes y grasas ejercen un gran poder de contaminante sobre el suelo, de tal forma que no solo se deja infértil, sino que se convierte en una fuente de riesgo para las personas, ya que los contaminantes se filtran en el suelo y pueden entrar en contacto con el ciclo del agua y como las fuentes de agua freáticas. Y existe el Real Decreto 9/2005 del 14 de enero, que por el que se establece la relación de actividades potenciales contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminantes. La Ley 10/1998 del 21 de abril de residuos. Y la generación de residuos, que ya como vimos anteriormente, existen diferentes decretos, normativas o órdenes. Y pues a continuación podemos ver el Real Decreto 833/1988, que se rige o aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. Sistema de gestión ambiental SGA. Organizaciones y empresas de todo tipo, en las que se incluyen los talleres, están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un solo desempeño ambiental, controlado el impacto de sus actividades, productos o servicios sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta su política objetivos ambientales. El sistema de gestión ambiental hace que la empresa sea capaz de controlar sistemáticamente su comportamiento ambiental, y esta política ambiental ha de estar basada en la prevención de contaminación y en la mejora constante de los procesos. Los residuos de la mecánica automotriz, tenemos los residuos peligrosos que ya vimos, y los residuos no peligrosos, los residuos peligrosos.
envases con contaminantes, baterías, llantas, filtros de aceite, aceite usado, gas de AC y la implantación de un sistema CGA en la empresa comporta grandes ventajas. La principalmente ventaja económica que facilita el acceso de ayudas y subvenciones, evita los costes debido a sanciones económicas, evita los costes de indemnización derivadas de una mala gestión ambiental y así sucesivamente, pero sobre todo aumenta de la confianza de las entidades de crédito. Ventajas administrativas: reduce el riesgo de incumplimiento de las normas legales medioambientales, evita los riesgos derivados de demandas de responsabilidades civiles y penales. Mejora la imagen de taller ante los clientes y la sociedad, por lo tanto ayuda a la integración del entorno de que se ubica. Mejora las relaciones con los grupos de presión, integra la gestión ambiental en los procesos del taller e incrementa la confianza y comunicación en la dirección de los trabajadores y viceversa. La metodología PDCA, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Que planificar establece los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo a la política e implementación de la organización. Hacer, que es implementar los procesos. Verificar, realizar el seguimiento y medición de los procesos respecto a la política ambiental. Y actuar, tomar las decisiones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión ambiental. Normas internacionales de gestión ambiental. Tenemos en sí las diferentes normas que los CGA más reconocidos hoy en día son las normas ISO 14001 y el reglamento más. La empresa implanta un sistema CGA, después se da el seguimiento de la norma, el seguimiento de la norma y solicitando su reconocimiento y se accede a la norma ISO 14001 o el reglamento más. Norma ISO 14001. Esta norma internacional va enfocada a cualquier organización, de cualquier tamaño o sector, que esté buscando una mejora de los impactos medioambientales y cumplir con la legislación en materia de medio ambiente. Fase de certificado ISO 14001. Visita preliminar de preauditoría, revisión de la documentación de CGA, auditoría de la certificación, entrega del certificado ISO 14001. Después tenemos las diferentes normativas ISO 14001, que son 14001, hasta 14004, 10, 11, hasta la 14062, que es la gestión ambiental. Reglamento más. Es un esquema voluntario de gestión y auditoría medioambientales promulgado por la Unión Europea. Básicamente este reglamento busca la equidad y equilibrio entre los residuos de la empresa con el medio ambiente. La función del MAS, su trabajo e información serán verificados y juzgados por expertos independientes públicamente acreditados. Y a su vez la acreditación de ISO 1004 ha eliminado los elementos competitivos entre ambos esquemas y asegura una transición suave de las empresas desde ISO 14001. Fase de verificación de MAS: análisis ambiental, implantación del CGA, auditoría de verificación, elaboración de declaraciones ambientales, validación y declaración ambiental y adhesión de ALEMAS. Certificación y verificación. Mediante la certificación, la empresa mejora su imagen ante la sociedad que le rodea, los trabajadores y las administraciones públicas, ya que posee un manifiesto que se ha establecido una serie de controles y verificaciones de sus instalaciones, procesos, productos y servicios según criterios medioambientales eficientes. Y aquí tenemos como tal un ejemplo de cómo se vería un certificado de MAS. Etapas del sistema de gestión ambiental: el compromiso y